¿Cuál es ese origen de las joyas de Zapatero que todavía no ha aclarado ante el juez Calama? El origen de las joyas es un regalo que tiene lugar el 19 de junio de 2007 en la propia sede de la Moncloa, en realidad en su domicilio de la Moncloa. Esa noche había una cena oficial en la Moncloa, pero él recibe en un encuentro privado, es decir, antes de la cena, al rey de Arabia Saudí, y mi información es que le acompaña también el embajador, el diplomático y embajador de Arabia Saudí en España, Saud bin Naif Abdulaziz, que forma parte de la familia real de Abdulaziz. Y en ese encuentro, que es una reunión privada y que es en la casa de Zapatero en la Moncloa, pues le entrega las joyas como un regalo y a partir de ahí podéis sacar las conclusiones que queráis. Lo primero es que si efectivamente esto se certifica, y creo que se espera para las próximas semanas una certificación oficial, porque se han tirado todos los, las líneas en Arabia Saudí para ello, pues evidentemente el caso está archiprescrito, son muchos años, 19 años después, desde el año 2007, y por lo tanto no hay caso. De todas maneras, esto no tiene nada que ver con Plus Ultra. Lo curioso de este caso es que desde el punto de vista penal es en mi opinión, una aberración, porque esto no tiene nada que ver con la investigación que estaba haciendo la UDEF en el caso de la concesión del préstamo de 53 millones a la aerolínea Plus Ultra. Se encuentran estas joyas en sus cajas originales, según mi información, en la caja fuerte del despacho personal, privado de Zapatero, y de golpe aparece la historia de las joyas como un aspecto central. Esto me recuerda, y es la reedición, porque es un método que es recurrente en España, la historia de los de Ábalos y de Aldama. Atención, porque la polémica alrededor de José Luis Rodríguez Zapatero acaba de incorporar un elemento que merece ser explicado con muchísimo cuidado. Ya no estamos únicamente ante preguntas sobre unas supuestas joyas de lujo. Las informaciones recogidas en el material apuntan hacia una empresa de joyería vinculada empresarialmente con un venezolano relacionado con personas del entorno familiar de Cilia Flores. Pero cuidado con esto, porque una cosa son las conexiones empresariales que se están publicando y otra muy diferente afirmar que Nicolás Maduro entregó personalmente unas joyas a Zapatero. Eso último no queda demostrado en la información que tenemos. Y precisamente por eso este asunto resulta todavía más interesante. Porque mientras unos intentarán convertir cualquier conexión en una sentencia definitiva y otros tratarán de quitarle importancia, nosotros vamos a ordenar exactamente qué se afirma, quién aparece relacionado y cuál es el movimiento empresarial que ha disparado todavía más las sospechas. Porque hay un nombre que conviene recordar desde este momento: Exclusividades Bagú. Y más adelante entenderéis por qué. La información presentada sostiene que las joyas relacionadas con Zapatero procederían de una firma de alta joyería venezolana. Según el contenido aportado, uno de los nombres que aparece relacionado con esa estructura empresarial es Mario Bonilla Ballera, presentado como amigo de Joshua Gavidia Flores, uno de los hijos de Cilia Flores. También se afirma que Bonilla aparece en documentación mercantil como propietario de Exclusividades Bagú. Aquí empiezan las preguntas. Porque Cilia Flores es la esposa de Nicolás Maduro y, por tanto, cualquier vínculo empresarial que alcance a personas próximas a su familia adquiere inevitablemente relevancia política cuando hablamos de Zapatero. Pero insistimos, proximidad o relación empresarial no significa automáticamente que Maduro sea propietario de las joyas ni demuestra por sí sola quién las habría entregado. Lo verdaderamente importante es seguir la cadena. Empresa de joyería. Empresario venezolano. Relaciones personales que, según la información publicada, alcanzarían al entorno familiar de Cilia Flores. Y unas joyas supuestamente relacionadas con el expresidente español. ¿Casualidad empresarial o una conexión que merece investigarse mucho más? Pues todavía falta una pieza. Exclusividades Bagú. Quedaos con ese nombre porque aparece repetidamente en esta historia. Según la información presentada, la sociedad estaba relacionada con operaciones de relojes de lujo y habría aparecido en pesquisas vinculadas a posibles operaciones de blanqueo de capitales. El material asegura además que Fiscalía Anticorrupción venía investigando operaciones relacionadas con esta estructura empresarial. Esto cambia considerablemente el contexto. Ya no hablamos simplemente de preguntarnos dónde se compró una determinada pieza de joyería. Estamos hablando de una empresa que, según las informaciones citadas, aparece dentro de investigaciones mucho más amplias. Y desde Tendencia España creemos que aquí la cuestión política es inevitable.
Zapatero ha mantenido durante años una relación pública y políticamente controvertida con Venezuela. Por eso, cualquier información que conecte unas supuestas joyas vinculadas al expresidente con empresarios venezolanos relacionados indirectamente con el entorno de Cilia Flores merece explicaciones especialmente claras. No condenas anticipadas. Explicaciones. Porque todavía queda un movimiento empresarial que resulta, como mínimo, llamativo. Y entonces aparece el dato que eleva todavía más la temperatura. Según el material aportado, Exclusividades Bagú S.L. habría quedado jurídicamente extinguida mientras toda esta cuestión estaba bajo el foco informativo. La información sostiene que el Boletín Oficial del Registro Mercantil recoge la disolución voluntaria y extinción de la sociedad y señala como fecha registral el 3 de agosto. Además, se habla de la existencia de otra mercantil con el mismo nombre empresarial. Ahora bien, aquí hay que ser rigurosos. Que una sociedad se extinga no demuestra por sí mismo ninguna operación ilegal. Una empresa puede disolverse por numerosas razones. Lo relevante periodísticamente es el momento en el que ocurre y el contexto que rodea a esa sociedad. Por eso la pregunta correcta no es afirmar automáticamente que alguien está intentando ocultar algo. La pregunta correcta es otra. ¿Por qué se produce esa extinción precisamente ahora y qué relación, si alguna existe, guarda con las investigaciones mencionadas? Esa respuesta no aparece acreditada en el material. Y debería conocerse. Aquí entramos en el terreno políticamente más delicado. La información aportada presenta a Mario Bonilla Ballera como un empresario venezolano relacionado con Joshua Gavidia Flores y lo sitúa dentro de un entramado de relaciones que alcanza al círculo venezolano mencionado en la investigación periodística. Y es aquí donde algunos titulares dan un salto enorme y hablan directamente de las joyas de Maduro. Nosotros no vamos a hacer ese salto como si fuera un hecho demostrado. Lo que sí podemos decir es que las conexiones descritas son suficientemente relevantes como para exigir respuestas. ¿Quién adquirió originalmente esas piezas? ¿Quién las habría entregado? ¿Existe documentación sobre su procedencia? ¿Puede reconstruirse completamente el recorrido de las joyas? Porque si existe una explicación sencilla y perfectamente documentada, debería ser relativamente fácil despejar las dudas. Y si no existe, el asunto político crecerá inevitablemente. Este no es el José Luis que yo conocía, al que apoyé. Desde luego a mí jamás me regalaron ese tipo de joyas. Yo no tengo nada claro que estas joyas provengan de regalos en su época de presidente. Aquellas 2 tardes en las que le explicaste economía, habría hecho falta una tercera para explicarle código de buenas prácticas. Él ha caído en el tráfico de influencias con muchísima frecuencia, ¿no? Yo siempre he estado con el Pedro que no podría dormir en Moncloa si tuviera a Podemos en el gobierno, ¿no? O con el Pedro que decía que la amnistía era inconstitucional, ¿no? Ese es el Pedro con el que yo me he sentido a gusto, ¿no? Averiguado es el origen de esas joyas. Y lo que ha hecho el juez y lo que ha hecho la UDEF es llenarnos a todos con las fotos de las joyas y de alguna manera tapar el caso Plus Ultra. En lugar de dirigirse a Zapatero primero, ha disparado. Y esto es el problema que tiene nuestra justicia en este país. Dispara primero y pregunta después. Hay más preguntas para ti, Ernesto, porque hoy se cumplen 18 años. ¿De qué exactamente? Cuéntanos. Bueno, un día como hoy, el 8 de agosto del 2008, el rey de España, Juan Carlos I, recibe una transferencia de $100 millones en su cuenta suiza, una cuenta suiza abierta ex profeso para recibir esos $100 millones de dólares, que equivalen a 64,8 millones de euros de la época. Esa cuenta en el Banco Mirabeau se abre precisamente el 7 de agosto del 2008 y el 8 de agosto se reciben los 100 millones. ¿Qué pagan esos 100 millones? Pues esto es interesante porque aquí se cruza un poco la historia de Zapatero con la de Juan Carlos I. Lo que paga esos 100 millones de dólares es de alguna manera la labor de prestigio que hace Juan Carlos I en 2007 y sobre todo en 2008 a favor de la monarquía saudí. Esto quiere decir que la monarquía saudí está en una campaña de apertura. El rey Juan Carlos difunde en España la idea de que esto es parecido a la transición española. Hay otro elemento especialmente llamativo. El material señala que Zapatero habría sostenido que determinadas piezas eran regalos procedentes del extranjero y menciona una versión relacionada con Arabia Saudí. Al mismo tiempo, las informaciones presentadas apuntan hacia exclusividades Bagú y sus conexiones venezolanas. Tenemos, por tanto, 2 líneas narrativas que aparentemente necesitan ser aclaradas. Por un lado,
La explicación sobre regalos recibidos desde el exterior. Por otro, una investigación periodística que intenta reconstruir la procedencia empresarial de determinadas joyas. Y aquí no hacen falta teorías extravagantes. Hace falta documentación. Facturas, certificados, registros, fechas y procedencia. Eso es lo que permitiría separar una polémica política de algo potencialmente mucho más serio. Desde nuestra línea editorial creemos que Zapatero debería estar especialmente interesado en que todo esto quede aclarado cuanto antes. Porque cuanto más tiempo permanezcan abiertas estas preguntas, más crecerán las sospechas políticas. Pero mientras esta información ocupa titulares, otro frente político sigue completamente abierto: Ceuta. En el material se recoge una fuerte crítica a la gestión gubernamental de la situación migratoria y aparecen declaraciones de un escritor y periodista que acusa al Ejecutivo de haber reaccionado tarde y de no haber protegido adecuadamente la frontera. También se recogen testimonios de vecinos de Ceuta describiendo miedo, intranquilidad y cambios en su vida cotidiana. Una mujer relata incluso que familiares le piden que avise cuando llega a casa y que siente que necesita ser acompañada. Estos testimonios no permiten generalizar sobre todas las personas migrantes ni atribuir delitos colectivamente. Pero tampoco deberían ignorarse. Cuando ciudadanos españoles dicen sentirse inseguros en su propia ciudad, el gobierno tiene la obligación de escuchar, explicar qué está ocurriendo y recuperar la normalidad. Desde Tendencia a España creemos que reducir cualquier preocupación migratoria a una cuestión ideológica es un error. La seguridad y el control fronterizo son responsabilidades básicas del Estado. Y precisamente Ceuta nos lleva directamente al siguiente incendio político. José María Figaredo volvió a provocar una enorme polémica al hablar de inmigración irregular. El diputado utilizó expresiones como cazar a inmigrantes irregulares, introducirlos en una furgoneta y devolverlos a sus países. La expresión es durísima. Se puede considerar innecesaria, provocadora o irresponsable. Pero después llegó otra discusión diferente. Algunos participantes en televisión interpretaron esas palabras como una llamada a matar personas. Y aquí tenemos un problema. En el contenido proporcionado, Figaredo habla de localizarlos y expulsarlos. No aparece diciendo que haya que matar inmigrantes. Por tanto, se puede criticar exactamente lo que dijo. No hace falta añadir algo que no dijo. Y cuando determinados comentaristas transforman cazar para expulsar en salir a matar, la polémica deja de girar exclusivamente alrededor de Vox y empieza a girar también alrededor del rigor mediático. El enfrentamiento televisivo fue todavía más lejos. Durante la discusión se vinculó el lenguaje de Vox con expresiones propias del Ku Klux Klan y se acusó al partido de buscar la desestabilización y generar violencia discursiva. También se recuperaron antiguas declaraciones de Santiago Abascal sobre el Open Arms. Y aquí volvemos al mismo principio. Las declaraciones de cualquier político deben poder criticarse con toda la dureza necesaria. Pero la crítica funciona mejor cuando reproduce exactamente lo que se ha dicho. Si Figaredo utiliza una expresión como cazar, juzguemos esa expresión. Preguntemos si es apropiada. Preguntemos si un representante público debería utilizarla. Preguntemos qué política migratoria concreta propone. Pero convertir automáticamente esa palabra en una llamada al asesinato puede terminar consiguiendo justamente el efecto contrario al buscado, que una parte del público perciba manipulación y cierre filas alrededor del político criticado. Y quizá eso explique parte de la enorme polarización que estamos viendo. Hacer una declaración ante Hacienda, pero se da cuenta de que la mitad o un poco más de la mitad de esa donación le corresponde al fisco español, es decir, a la agencia tributaria, y decide defraudar. Aprovecha su condición de rey, es decir, su condición de que goza de la inviolabilidad del artículo 56.3 de la Constitución y decide no pagar impuestos. El problema consiste en que, evidentemente, es de un nivel de irresponsabilidad tremenda, porque piensa que nunca se va a conocer. Finalmente esto se va a conocer a raíz de una investigación en Suiza del fiscal especial para casos complejos, Yves Bertosa. Si no, no se hubiera conocido, porque, veréis, todo el mundo habla de los audios de Corina con Villarejo, pero lo que hacen esos audios es engañar. Esos audios no cuentan la verdad, porque Corina se va a querer quedar con el dinero y por lo tanto desvía la atención del verdadero propósito por el cual se le paga a Juan Carlos I el dinero. Pero el problema consiste en que una persona como Juan Carlos tenía que haber tributado, tenía que haber pagado la mitad, 35 millones de euros. 36, incluso hay un debate, Ernesto, sobre si tendría que haber cobrado o no ese dinero, que yo creo que es ya también un debate previo a luego, evidentemente, como cualquier otro español, haber tenido que pagar impuestos. Al final tenemos dos historias aparentemente diferentes. Por un lado, Zapatero y unas joyas cuya procedencia está generando preguntas por las conexiones empresariales descritas con Venezuela. Por otro,
Figaredo y una batalla mediática sobre qué dijo realmente y cómo deben interpretarse sus palabras. Pero ambas historias comparten algo. La confianza. ¿Confía el ciudadano en que recibe toda la información cuando aparecen relaciones empresariales políticamente incómodas? ¿Confía en que una tertulia reproduce fielmente las palabras de un político al que quiere criticar? ¿Confía en que las instituciones investigarán hasta el final independientemente de quién aparezca? Desde Tendencia a España creemos que estas preguntas no son de izquierdas ni de derechas. Lo que sí forma parte de nuestra posición editorial es exigir especialmente responsabilidades a quienes llevan años ocupando espacios de poder político y mediático. Y en el caso de Zapatero, las preguntas sobre las joyas necesitan respuestas concretas. No insinuaciones. No titulares definitivos antes de tiempo. Documentación. Llegados a este punto, el asunto puede resumirse de una manera muy sencilla. Si las joyas tienen un origen perfectamente legítimo, puede documentarse de forma completa quién las compró, quién las entregó y cómo llegaron hasta Zapatero. Esa sería la manera más rápida de terminar con buena parte de esta polémica. Mientras tanto, la conexión empresarial descrita con personas próximas al entorno familiar de Cilia Flores seguirá alimentando preguntas, especialmente por la relación política que Zapatero ha mantenido con Venezuela. Y aquí queremos vuestra respuesta sobre algo muy concreto. ¿Consideráis que las conexiones publicadas son suficientemente relevantes como para exigir una explicación pública completa de la procedencia de las joyas, o creéis que se está intentando construir una acusación política a partir de relaciones empresariales indirectas? Y sobre Figaredo, ¿consideráis que decir cazar fue una irresponsabilidad política aunque estuviera hablando de expulsiones, o pensáis que la polémica posterior tergiversó deliberadamente lo que había dicho? Os leemos en comentarios. Si queréis que sigamos separando lo que está documentado de lo que simplemente se insinúa, pero sin rebajar ni un milímetro la crítica política cuando existen preguntas legítimas, suscribíos a Tendencia España y activad las notificaciones. Y dadle like si creéis que, sea quien sea el protagonista, cuando aparecen joyas, sociedades, conexiones internacionales e investigaciones, los ciudadanos merecen conocer toda la verdad.